Continuamos en Salud Hoy. Ahora recibimos al doctor Roberto Sergio, jefe de ginecología del Hospital de Maldonado, quien nos va a hablar acerca de la implementación de la ley de aborto aquí en el departamento. Pero antes escuchemos los siguientes datos. El 22 de octubre de 2012, el presidente José Mujica, junto al Consejo de Ministros en pleno, promulgó la ley que despenaliza el aborto, y el 3 de diciembre se comenzó a implementar en los distintos centros de salud de nuestro país. El proyecto establece que la interrupción del embarazo no será penalizada para el caso que la mujer cumpla voluntariamente con los requisitos que establece la ley y se realice antes de las 12 semanas de gravidez. A más de 4 meses en la implementación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, las consultas aumentaron de forma sustancial, tanto en los servicios públicos como en los servicios privados. Para concretar los procedimientos, el Ministerio de Salud Pública redactó una guía técnica y un manual de procedimiento que buscan promover la implementación en todo el país de forma segura y respetando a los derechos sexuales y reproductivos de las pacientes. Ahora sí, comenzamos. Bueno, un gusto tenerlo nuevamente con nosotros. Un gusto para mí, gracias. Bueno, esta tan criticada, aprobada, no aprobada ley ya está implementándose en nuestro país. ¿Cómo ha sido la demanda aquí en el hospital? Bueno, sí, una ley que salió un poco a los ponchazos, pero bueno, se implementó y bueno, la demanda ha tenido vaivenes, digo, porque una cosa fue el inicio, sobre fin de año y principio de año, donde fue una andanada de gente, de repente, sobre todo porque creo que no había un poco de orden con respecto a la información también, que eso es uno de los temas que es muy importante que la gente tenga en cuenta. Es decir, es entendible que hay una ley, que hay un derecho de parte de la mujer, pero también hay que entender que lo que antes de repente era una cosa ilegal, que hoy es legal, tiene que ir por un camino que tiene que cumplir ciertos requisitos y no es llegar al hospital y decir, me quiero hacer un aborto y la obligación del médico es hacerle el aborto en forma inmediata. Porque no es así, eso es algo que es importante aclarar a la gente. Es decir, la propia ley lo impone, hay un manual y hay todo un camino que seguir, y hay lo que se llama el IVE, el formulario IVE, que es la interrupción voluntaria del embarazo, hay que cumplir 4 pasos. El IVE1, que es el primer contacto que puede tener una paciente que solicita o se plantea hacer un aborto, y ese formulario, el inicio de ese formulario lo puede abrir cualquier médico en este país, o cualquier partera también. Y eso es importante aclararlo, es decir, cualquier médico de familia, le puede ser un cardiólogo, un pediatra, cualquier médico. No ¿Puede abrir ese formulario? El inicio, esa solicitud. El inicio del primer paso lo puede abrir, el IVE1 se llama, lo puede abrir cualquier médico. Después ya pasa al IVE2, que ese es otro paso, y ahí sí ya hay que ser ginecólogo, y ahí ya es visto por un equipo, donde estamos hablando de ginecólogo, tiene que ser visto por psicólogo, tiene que ser visto por asistente social, que ahí ya sí el especialista es el que va a tener el contacto. Si no lo tuvo en el primer paso, lo va a tener. De ahí en más, sí pasa ahí pasa un ginecólogo. Pero en la primera aproximación no es necesario. Tú vas al oculista y de repente le puedes hacer el planteo y él te abre. Lo que pasa es que, claro, no está educado todo el sistema de salud o todos los médicos del sistema de salud para hacer este tipo de entrevistas, o por lo menos para empezar el trámite del inicio del trámite del IVE, ¿no? Así que, luego de la primera entrevista... La segunda entrevista, que es la que te estoy diciendo, es decir, va con ginecólogo, tiene que ir al psicólogo, asistente social, y luego, después de eso, obviamente que en el camino hay que solicitarle un grupo sanguíneo a la madre, a la paciente, y una ecografía para determinar exactamente la edad gestacional que tenga. Porque ese es el tema también de límites. La ley nos avala hasta las 12 semanas, por lo tanto hay que tener en cuenta eso, y por lo tanto, antes que la paciente, que tiene 5 días después de la entrevista, con el equipo para pensar o replantearse la posibilidad, en esos 5 días, es que tenemos que tener todo en la mano para decir grupo sanguíneo, ecografía, edad gestacional adecuada a lo que es la ley, y a partir de ahí sí empezar con el tratamiento médico que se le indica. En esos 5 días la mujer puede decidir qué hacer. Exacto. Tiene la libertad de decir, bueno, no, me arrepentí, voy a seguir adelante, o voy a seguir, o me arrepiento y sigo con el embarazo. Y ahí se le cierra, por ejemplo, dice, bueno, me arrepentí, no lo voy a tener, cierra el formulario. Cerramos el formulario y pasa a controlarse el embarazo.
Totalmente normal, es decir, no queda ningún antecedente, nada. No. Eso, digo, automáticamente se cierra el formulario. Acá en Maldonado, ¿qué porcentaje de mujeres ustedes han logrado que digan que no? Es muy bajo. ¿Muy bajo? Acá hay que tener en cuenta una cosa, la paciente que viene a plantear hacerse un aborto, pues ya lo pensó. Más allá de que se entreviste con un ginecólogo, con psicólogo, la mayoría de la gente ya lo tiene medio resuelto. Hemos tenido situaciones que han sido las pocas que se han, digamos, arrepentido, en situaciones que han sido presionadas para hacerse el aborto, no porque ella lo hubiera resuelto. Situaciones que viene presionada, sea por su pareja, sea por la situación social, es decir, me hagas un aborto y después se replantea y al final resuelve no interrumpir el embarazo. Pero son las menos. ¿Qué edades de la consulta de las mujeres? Hemos tenido de todas las edades. Hemos tenido de todas las edades. Tenemos de mujeres jóvenes, muy jóvenes. Hemos tenido adolescentes muy chiquitas. Tuvimos un caso de una nena chica que tenía además un embarazo gemelar. Una situación muy complicada familiarmente además, pero bueno, por suerte se resolvió en ese caso muy bien. Es decir, se interrumpió el embarazo, pero digo... Sí. Fue una situación complicada socialmente, además familiarmente, ¿no? Más allá de lo médico. Es decir, es una decisión que más allá cuando la persona decide que sí al aborto, es una decisión que la toman entre todos ustedes, el ayudar a esa persona o no. Nosotros estamos para acompañar a la paciente en la decisión que tome. Si la paciente resuelve no continuar con el embarazo, tenemos que apoyarla y ayudarle y darle las mejores posibilidades justamente para evitar las complicaciones que históricamente tenían en el aborto ilegal, digamos. Y en la paciente que solicita continuar el embarazo también, porque la vamos a acompañar controlando el embarazo, es decir, y apoyándola en ese caso en lo que tenga que ver con su parte de la parte psicológica, si estaba muy en la duda de seguir o no seguir, y en el caso de que resuelva seguir hay que apoyarla también, ¿no? Así que... ¿Cuál entonces es la diferencia de tener esta ley y no tenerla? Es decir, la situación que estaba antes, la situación actual. Y hay una diferencia abismal. La primera es terminar con la ilegalidad. La segunda, con las mortalidades maternas injustas que han habido en todos estos últimos años, que quienes estamos en la ginecología hace muchos años hemos visto morirse gente muy joven por hacer las cosas en condiciones no adecuadas o por gente no adecuada y terminar muriéndose, sea desangrada o por infecciones, como nos ha tocado ver muchísimas veces. Entonces, esta ley de alguna manera, ya con la ley anterior, cuando estaba el asesoramiento, ya se había bajado la mortalidad materna y era una de las principales... era una de las principales causas por las cuales salió la ley, es decir, evitar que siguiera muriendo gente gratuitamente. Bueno, ese fue un paso importante. Con esta ley, obviamente, que se cortan dos cosas. Primero, la mortalidad infantil y segundo, la legalidad de una cantidad de médicos que hacían abortos ilegales y que cobraban mucho dinero por eso también. Bueno, entonces, quiere decir y en este departamento había. Cuéntenos un poco acerca de qué se trata ese manual de procedimiento del Ministerio. Es un poco eso, es decir, que la paciente tiene que... A ver, es como una de las cosas que hablábamos antes. La paciente tiene su derecho por la ley, pero tiene su obligación de saber que tiene que cumplir. No es, me quieres un aborto, llego al hospital y ya cumplí, me lo tienen que hacer. No, tiene que pasar por todos estos pasos que estoy diciendo, que no es lo que diga el doctor Sergio en este caso, es lo que dice la ley. Cumplir el primer paso, empezar el trámite, después que la vea el equipo de salud entero, que se le pidan los exámenes que estábamos hablando anteriormente. Sí, luego, eso trata ese manual. Exacto, es decir, todo el manejo de lo que es una paciente de ese tipo y todo el cumplimiento de esa ley. Entonces, la gente, por desconocimiento, porque la gente sabe, me puedo hacer el aborto, pero no sabe de qué se trata la ley, no sabe cómo se implementa, eso se busca en internet y lo encuentran. Entonces, digo que sería importante que la gente se informe, no solo decir, tengo una ley que me puedo hacer el aborto. Bueno, pero, ¿qué dice la ley? ¿Cuáles son mis obligaciones dentro de mis derechos también? Mi obligación es concurrir en forma lógica a que me vea un médico, que puede ser cualquiera, que insisto, el primer paso. Por eso, en el primer nivel de salud, nosotros eso lo tenemos, se está implementando dentro de todo lo mejor posible, como para que el primer paso lo den en el primer nivel y luego sí tiene que venir al hospital por un tema de hasta la medicación que se da en el hospital. Es decir, este manual de procedimiento que emite el Ministerio de Salud Pública tiene que aplicarse tanto a nivel público como privado. Exacto, sí. Exacto. No, el manual es para todos los médicos que trabajamos en el sistema de salud, no es un tema de que a nivel privado se hace una cosa y pública otra. No, esto es para todo el país. Para todo el país. Y es para habitantes del país, es decir,
no es que puede venir un extranjero que no está en el sistema de salud. Eso, sí. Y si no tendríamos en el verano en Maldonado una cantidad de personas. No, porque hay muchos extranjeros que de repente durante el verano adquieren, se hacen socios, lo que sea. Bueno, si está dentro del sistema de salud puede tener acceso a esto, si no, no. Si no, no. No, no. Mira, eso es importante tenerlo, sí. Sí, es un dato importante. Hacemos una pausa. ¿Cómo no? Y ya regresamos junto al doctor Roberto Sánchez.